Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de comunicación correspondiente a la semana 24 para los estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria, en donde hacemos seguimiento al programa Aprende en Casa que se transmite por la Radio Nacional. La sesión del día de hoy se denomina Planificamos una historieta con acciones para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad. La competencia que vamos a trabajar van a ser dos. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. El propósito de la sesión es comprender el propósito comunicativo de la historieta y planificar su elaboración, reconociendo sus características y su estructura. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando dos grandes actividades. La primera actividad, conocer los elementos y características de una historieta. La segunda actividad, conocer los procesos para planificar el guión de una historieta. La primera actividad, conocer los elementos y características de una historieta. Vamos a ver qué es una historieta. Dice, la historieta es un tipo de texto narrativo que te permite la narración de una historia a través de una secuencia de cuadros llamadas viñetas. Es una forma de expresión artística y un medio de comunicación cuya finalidad es entretener al lector. En la historieta que observan se narra una situación en la que Isabel y Pedro, personajes de la historia, dialogan sobre los beneficios de la muña, una planta medicinal. Observan cómo se está narrando esta situación. Acá, chicos, tenemos la imagen de una historieta, ¿no? Tenemos aquí, por lo que vemos, 3 cuadritos que en todo caso serían viñetas, ¿no? Acá están 2 personajes que están conversando sobre la muña, que dicen, ¿no? Por ello, la historieta nos sirve para contar historias, verdaderas o ficticias, así como situaciones, y todo a través de imágenes y texto. Incluso a veces es mucho más divertido leer historietas que leer un texto plano. Ahora vamos a analizar los elementos de una historieta. El primer elemento vendría a ser las viñetas, que son los cuadros que representan un determinado momento de la historia. Al interior se encuentran varios elementos como los globos, los cartuchos, los personajes, el escenario. ¿Cuál sería acá? He escogido un cuadrito, ¿no? Un cuadrito de una historieta que vendría a ser la viñeta, ¿no? Bien sabemos que la historieta tiene varias viñetas, puede tener 3, 4, 5, 6, 7 las viñetas de acuerdo al contenido de la historia, ¿no? Especialmente yo he escogido solamente una viñeta para poder analizar los elementos de la historieta. El segundo elemento, los cartuchos, espacio en donde va la voz del narrador. Su forma siempre es rectangular. Aquí tenemos en este ejemplo, dice, los cartuchos sería hace mucho tiempo en una chacra, ¿no? Ahí especialmente el cartucho. El siguiente elemento, los personajes, son quienes viven los hechos de la historia. Tenemos acá solamente en esta viñeta un personaje, no puedan haber otro personaje más. El siguiente elemento es el espacio donde se escribe lo que piensa o dicen los personajes, ¿no? Son los globos. En este ejemplo tenemos que el personaje está hablando, ¿no? Hay varios tipos de globos. Acá tenemos en la parte de abajo, lo voy a con punto láser, en la parte de abajo los tipos de globos, ¿no? Globo de conversación, de llanto, sudor, de pensamiento, cuando el personaje está pensando, de susurro, cuando está hablando despacio, conversación a la vez y de grito, ¿no? Está representado por diversas formas los tipos de globo, de acuerdo a la situación que quiere comunicar el personaje. El siguiente elemento vendría a ser las metáforas visuales, ¿no?
sirven para expresar una idea a través de una imagen, ¿no? Ya no serían los tipos de globos, sino acá vemos a un personaje que está pensando que de un foquito, ¿no? Que se está, y como decir, se está iluminando su mente o se le acordó de algo muy importante, ¿no? Ese, metáforas visuales. El siguiente elemento, recursos de movimiento. Acá vemos el personaje, son las líneas que crean sensación de movimiento, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el personaje que está pateando la pelota con la rodilla, puede ser con los pies, ¿no? Con la pelota. Y acá vemos los movimientos de la cabeza, ¿no? Son esas líneas curvas. Acá tenemos el codo, tenemos la rodilla, tenemos en la pelota que está en movimiento, que el personaje está en acción. El siguiente elemento, onomatopeyas. Se usa para dar efecto a los sonidos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una madre que está calmando a su bebito, ¿no? Está calmando el llanto de su bebito, por eso así le está cargando, ¿no? Para que no llore, para que no duerma, ¿no? Etcétera, de acuerdo a los personajes. El escenario es el lugar donde ocurren los hechos. Acá, a ver, tenemos acá, ¿dónde ocurren los hechos? Acá vemos que es una chacra, ¿no? Esto vendría a ser todo el escenario de la historieta. Vamos a conocer los procesos para elaborar el guión de la historieta. ¿Cómo se elabora una historieta? Para crear una buena historieta solo necesita mucha imaginación y ganas de trabajar. Se sugiere seguir el siguiente proceso. El primer paso es la investigación. Lo primero que tienen que hacer es recopilar información sobre lo que desean contar. El segundo paso, sinopsis o resumen. Aquí definen el tema que desean contar. En esta etapa aún no importa crear personajes, diálogos o conocer el final de la historia, sino el resumen. El guión. En este paso empiezan a escribir la historia. Debe tener muy claro los elementos que tendrá la historia para que sea buena. El cuarto paso, diseño de personajes. Con el guión ya terminado, ya sabrán cuántos personajes necesitarán crear y cuáles serán sus características. Quinto paso, esquema o bocetos. Los esquemas o bocetos son versiones más simples, dibujadas rápidamente y sin muchos detalles. El sexto paso, dibujos a papel. Con los bocetos listos ya puedes realizar los dibujos a lápiz, que les servirán solo como una guía. Luego lo repasarán con plumón o tinta para que los dibujos queden bien definidos con líneas negras bien marcadas. Séptimo paso, el color, ¿no? El último paso de este proceso es el color. Pueden utilizar diversas técnicas con lápiz de color, acuarelas, témperas o, de ser posible, con la computadora. Bien, estimados estudiantes, hoy vamos a conocer el proceso de planificación del guión de la historieta que van a elaborar. Recuerden que estamos abordando el tema acerca de las acciones o estrategias que realizan las familias para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Con qué intención escribirás? Piensa si es para entretener al lector o dar a conocer una situación para promover a la reflexión. La segunda pregunta, ¿qué historia narrarás en la historieta? Es necesario que pienses una historia relacionada a alguna acción o estrategia que realizan sus familias para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad. ¿Quiénes leerán la historieta? Piensa en los lectores, en las personas que te rodean, tu familia y amistades. También es a tu profesora. ¿Qué elemento de la historieta harás uso? Vuelve a revisar las PPT número 7 para que recuerdes los elementos y que al usarlas te permitirá darle vida a la narración, así como también capturar la atención del lector. ¿Qué tipo de lenguaje usarás? Piensa en el tipo de lenguaje que será más adecuado a tus lectores según la situación o historia que narrarás. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimada estudiante, ¿qué habilidades has desarrollado en el desarrollo de esta sesión?
Aquí van a escribir las respuestas esperando que sean positivas. Llegamos al momento de la evidencia de la actividad, con la finalidad de mostrar si has logrado el propósito de esta sesión, que es comprender el propósito comunicativo de la historieta y planificar su elaboración reconociendo sus características y su estructura. Te dejo la siguiente actividad retadora. Vas a elaborar la planificación de tu historieta, cuyo tema aborda las acciones que se pueden realizar para fomentar una mejor convivencia en el hogar. Segundo, van a leer el texto, el agujero, les ayudará a diseñar el guión de tu historieta. Después de leer con atención, vas a contar a sus familiares lo que trata esta anécdota. Graba el audio de tu narración que has realizado ante tus familiares y envíamelo a mi WhatsApp personal. Y no se olviden de anotarlas y guardarlas en tu portafolio como evidencia de su actividad. Ahora no olviden, queridos estudiantes, de tomar una foto de la ficha de trabajo como evidencia de aprendizaje y enviarlo por el medio que nos estamos comunicando. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.